Hola hermanos, ¿qué tal? Aquí estamos un domingo más, en este culto telemático, virtual, como lo queramos llamar. Y estoy contento de poder estar aquí esta mañana, porque para mí es un privilegio poder compartir con vosotros algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Justo hace un año, el 7 de septiembre, también me tocó traer mensaje. Predicar, es que no me gusta mucho decir predicar, porque eso es para gente que sabe hacerlo. Yo pues traigo un mensajito. Y hablaba de la vuelta al curso, y hablaba de cómo íbamos a enfocar el curso que íbamos a iniciar en septiembre del año pasado. Un mensaje típico después del verano. ¿Cómo vamos a encarar el curso, no? Todo lo que tenemos por delante. Y hablaba de la importancia de todos en la obra del Señor, de nuestros dones, de usarlos, y de cómo si alguien falta, el cuerpo se resiente. Y decía, ¿cómo vamos a...? Lo leo porque lo tengo escrito tal como lo tenía. ¿Cómo vamos a empezar el curso? ¿Vamos a tomar el compromiso con el Señor de ser parte de su cuerpo y servirle con nuestros dones? Espero que así sea, para que podamos tener un curso maravilloso. Perdonad, es que se me han girado unas páginas. Un curso maravilloso. La verdad es que no sé si ha sido un curso maravilloso. Extraño un rato, ¿verdad? Ha sido un curso muy extraño y lo sigue siendo. Ha sido un curso muy extraño. Ha sido un verano muy atípico, muy extraño para todos nosotros. No solo en la iglesia, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Nunca hubiéramos imaginado una situación como esta. Yo, sinceramente, si a mí me dicen que la iglesia se iba a cerrar alguna vez, bueno, a menos que no hubiera sido por una guerra, por un terremoto, jamás lo hubiera pensado. Y sin embargo, pues ya hace tiempo que tenemos la iglesia cerrada. Espero, sinceramente, es mi deseo, que pronto podamos volver a abrir. Pero de momento, hasta nueva orden, estad atentos, ¿eh? Nunca hubiéramos imaginado algo así. Sin embargo, gracias a Dios, todo hay que decirlo, podemos seguir sirviéndole, podemos seguir poniendo nuestros dones a su servicio y nos podemos congregar casi todos gracias a las nuevas tecnologías. Hemos descubierto muchas cosas en este tiempo, ¿verdad? Y tenemos que ser agradecidos al Señor, porque si no hubiéramos tenido esto, si no hubiéramos tenido esto, a ver qué hubiéramos hecho. Bueno, las dificultades están para vencerlas, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Las dificultades están para vencerlas, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La verdad es que hoy traigo un mensaje muy sencillo, bueno, como casi todos los míos, muy para mí, y lo comparto. Algo que viendo un texto entiendo que el Señor me ha traído y me parece además oportuno. Para mí lo ha sido. Espero que lo sea también para ti. En el mundo en que vivimos es muy difícil anunciar el Evangelio, ¿verdad? Es difícil incluso vivirlo. Ya no solo predicarlo, vivirlo. Vivimos en un mundo súper laico. Vivimos en un mundo descreído. Vivimos en un mundo que no quiere escuchar de Dios. Vivimos en un mundo en el que es difícil incluso vivir como debe vivir un cristiano, vivir como Dios quiere. Esta sociedad va penetrando en nuestras vidas, va penetrando en la sociedad del consumo, de la comodidad, del poco compromiso, la sociedad del mientras yo esté bien a los demás, me da igual lo que les pase. Es difícil a veces permanecer incluso firmes en la fe. Y mucho más hablar de Jesús. Vemos en otros lugares, en Sudamérica, en Corea, en África incluso, cómo el Evangelio va creciendo y se extiende. Y sin embargo en Europa, en el mundo occidental, no solo no crece, sino que decrece, ¿verdad? Incluso en nuestra iglesia vemos gente que se va, pero no vemos gente que viene. Vemos que hay personas que se van, y no se van a otras iglesias o se van a otros sitios, no, se van al mundo, porque el mundo es muy tentador, y el mundo muchas veces es muy llamativo para nosotros. La verdad es que esto no es nada nuevo, no es algo que no nos creamos que es que la sociedad de hoy es la peor de toda la historia, no. El propio Israel se iba en pos de otros dioses y no quería escuchar lo que Dios les decía, su Dios. Los primeros cristianos vivieron en un mundo descreído que les persiguió hasta la muerte.
Un mundo que les prohibía reunirse, que les prohibía congregarse, que les prohibía manifestar su fe. La Reforma fue perseguida por reyes y por papas. El caldo de cultivo no siempre ha sido el idóneo para la extensión de la fe. No creamos que vivimos en un mundo el peor que ha habido nunca para poder extender el reino, para poder predicar el Evangelio. Y precisamente es una de las cosas de las que voy a hablar hoy. Me gustaría que pudiéramos acercarnos a alguien de la Biblia cuya experiencia creo que puede inspirarnos, al menos a mí me lo ha hecho. Es Noé. La verdad es que Noé es un personaje que hemos relegado a las historias para niños. Cuando, ¿verdad? Los animalitos, el diluvio, el arco iris, es una historia que explicamos a los niños. Y es más, si hoy en día preguntáramos a gente no creyente que nos explicara una historia de la Biblia, seguramente la que conocen es la de Noé y es la del diluvio. Pero toda la palabra es inspirada para enseñarnos, y si nos acercamos a ella con corazón abierto, con ganas de escuchar, con ganas de aprender, toda la palabra tiene algo que decirnos. Y la historia de Noé no tiene algo, no, tiene muchas cosas que decirnos. Yo hoy voy a hablar de algunas. Si nos acercamos a la palabra con ganas, con ilusión, con corazón abierto, con mente abierta, la palabra siempre algo nos va a dar, siempre. Me gustaría que pudiéramos leer en el libro de Génesis, capítulo 6, de entrada los versículos que van del 1 al 8. No voy a leer toda la historia de Noé porque es muy larga, y por amor al tiempo, aparte que creo que la mayoría de vosotros la conocéis, pero sí que nos detendremos en algunos pasajes. Dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Estoy un poco harto del hombre, básicamente es lo que dice Dios. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Atentos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. No vamos a hablar de esto, del tema del arrepentimiento de Dios. Es una forma de expresarse el autor. Pero nos muestra hasta qué punto Dios estaba cansado, estaba harto de ver esa humanidad tremendamente mala. Y fijaros lo que dice el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vaya panorama tenía Noé. ¿En qué mundo le había tocado vivir? Dice el texto que la maldad de los hombres era mucha, y que el designio de sus corazones era solamente el mal. Era un mundo perverso. No nos explica lo que hacía, no nos explica lo que pasaba. Nos lo podemos imaginar, pero dice que la maldad era la constante en ese mundo. Hasta el punto de que solo Noé, solo un hombre de toda la humanidad, halló gracia delante de Dios. Solo uno. Imaginaos en el mundo en que vivimos, que solo un hombre hallara gracia delante de Dios. Yo creo que había muchos más. Sin embargo, en el tiempo de Noé, solo uno. Fijaros qué malo debía ser, qué mala debía ser esa sociedad, qué perversa, qué pocas ganas de escuchar de Dios, qué pocas ganas de saber de Él, ¿verdad? Solamente un hombre fue digno de ser salvado. Y esta es la primera cosa en la que me gustaría que pudiéramos pensar. Porque muchas veces, bueno, no, siempre, nosotros nos quejamos de que el mundo en que vivimos está muy mal, que el mundo en que vivimos no quiere escuchar de Dios, la gente no quiere creer, que es un mundo súper laico, es un mundo que no quiere escuchar nada de lo que de hablar de Dios, etc. Pero el mundo en que vivía Noé seguramente era mucho peor que la sociedad en la que nosotros vivimos. Como os decía antes, no podemos imaginar cómo era, porque no lo describe, pero tenía que ser tremenda. Fijaros lo que dice en los versículos 11 y 12. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estaba la tierra llena de una humanidad perversa, mala, llena de violencia además, o sea, imaginaros, llena de violencia. El mundo en que vivimos no es peor que el mundo de Noé. No. Sin embargo, nosotros, y yo, porque yo me lo he escuchado decir, usamos ese argumento a veces para convencernos a nosotros mismos, para frenarnos a nosotros mismos en el avance de la obra del Señor. Es tan difícil predicar en este mundo, ¿verdad?, que casi damos gracias de cómo nos queda, de que nos quedemos como estamos. Gracias, Señor, porque al menos somos los que somos, ¿verdad? Somos los que estamos. Pero en el fondo, quizá con ese argumento, que usamos mucho, insisto, yo lo escucho mucho, no solo en mi iglesia, en el mundo evangélico, quizá estamos tapando algunas cosas. Nuestra capacidad de servicio, nuestra vida como ejemplo, nuestra vida como imagen delante de los demás, que no refleja a veces la vida cristiana, nuestro poco esfuerzo, nos sirve como excusa muchas veces para ni intentar predicar el evangelio. ¿Para qué vamos a ir si no hay nada que hacer? Pues para eso casi que nos quedemos en nuestras casitas, cómodamente, en nuestra iglesia, juntitos, cantándole al Señor. Como el mundo está tan mal, pues casi que no lo intentamos. El mundo siempre ha sido reacio a escuchar hablar de Dios, pero también sigue habiendo personas que le buscan y personas que están deseando y esperando recibirle. Que el mundo está muy mal, que es incrédulo, tal, no puede ser la excusa, no puede ser la excusa para estarnos quietos y para vivir una vida, ojo, de forma semejante a la que vive el mundo. Ya hablaremos de eso otro día, pero no puede ser la excusa. Bueno, como esto es casi tarea imposible, casi que ni vayamos, ¿verdad? Versículos 13 y 14, y luego el 7.1, fijaros lo que dice. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le dice a Noé que haga un arca, luego le da las medidas, y todo lo que tiene que hacer. Le pone un trabajazo Dios a Noé. No es cosa de en 2 días lo apañamos esto. No. Le pone un trabajazo. Un arca inmensa para salvarse él y su familia. Y Noé, pues se pone a hacerla. No se lo plantea, no piensa, no calcula. Se pone a hacerla. La verdad es que la Biblia no dice nada de que la gente se burlara de él. Es una cosa que muchas veces decimos, ¿no? Y la gente pasaba por el lado de Noé y se burlaba de él. No, aquí en el pasaje no nos lo explica. Es posible, es probable. ¿Qué hace ese tío ahí montando un barco en medio del campo, no? Noé hizo el arca para salvarse y para salvar a su familia. Tampoco nos dice cuánto tardó en construirla, cuánto le costó, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo. Noé la hace. Y eso es lo que tenemos que destacar. Y esa es la segunda cosa en la que me gustaría que pensáramos. Con constancia, con esfuerzo. Hacer algo así no es fácil, Hacer un barco de esas dimensiones e ir a buscar a los animales. No es sencillo, no es una tarea fácil, es una tarea muy costosa. Mucho trabajo, lo que os decía antes, ¿no? Mucha dedicación, mucho esfuerzo, dinero incluso, para comprar los materiales. Un trabajazo. Y el mundo, mientras tanto, alrededor, viviendo la vida, que muchas veces es tentador. Cuando estás trabajando, más todavía. Fíjate esos tíos que están allí y yo aquí, perdiendo un domingo, perdiendo un sábado. Él prosiguió con su trabajo hasta que lo terminó. ¿Cuánto de constantes somos nosotros? Nos desanimamos con el tiempo porque es tan difícil predicar en este mundo y es tan difícil sustraerse de la vida que el mundo vive. A Noé todo eso no le importó. Él siguió con el trabajo de Dios y con el trabajo que Dios le ordenó que hiciera hasta que lo terminó. ¿Y eso es lo que hacemos nosotros? Me pregunto, ¿eso es lo que hago yo?
Seguimos con la tarea que Dios nos ha encomendado como creyentes hasta el final, sin escatimar esfuerzos, sin escatimar tiempo, sin escatimar recursos, sin escatimar dedicación, sin quitarnos de otras cosas. Yo no, lo digo abiertamente, yo no. Tú sabrás lo que respondes. Muchas veces nos dejamos llevar por el desánimo, ¿verdad? Que ya llega un momento que se nos cae el techo, que no hay pastor, que hay que pringar, que hay que hacer esto, que hay que aquello, que hay que venir el domingo a madrugar, que ahora que los domingos nos hemos acostumbrado a no madrugar, a ver quién coge luego el ritmo. Parece una tontería, pero hay muchas cosas, ¿verdad? Nos dejamos llevar por la comodidad. Muchas veces nos dejamos llevar por el interés personal. Y descuidamos esa obra que Dios nos ha mandado. Porque además, fijaros bien, Dios nos ha ordenado. Dice, id y haced discípulos. Es un imperativo. Dios no nos dice, si os viene bien, cuando tengáis un rato, por favor si podéis. No, no, no. Dios da por supuesto que ese es nuestro trabajo. Jesús nos dice, id y predicad. Y predicad. No cuando os vaya bien o cuando podáis. Id. Hacedlo. Ahora. Es un mandato, ¿eh? Es un mandato. Versículo 23. Así fue destruido, viene el diluvio, Noé y su familia con los animales entran dentro del arca. Yo doy por sentado que casi todos conocen la historia, pero bueno. Y se pone a llover, 40 días, 40 noches, el mundo se inunda. Después con el tiempo se deseca. Y al final dice que así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Al final pasó lo que Dios había dicho. A Noé no le pilló de imprevisto. Vino el diluvio y Noé y su familia se salvaron. Dios cumplió su promesa para Noé. Noé se esforzó porque creyó en la promesa de Dios. Noé en ningún momento se planteó, y si hago el barco y luego naufrago, y si hago el barco y se pone a llover antes, y si hago el barco y algo falla. No. Dios le ha prometido algo, le ha dicho que haga el barco, y él lo hace, porque confía en la promesa de Dios. Se podía haber cansado, podía haber dudado, ¿verdad? ¿Confiamos nosotros en las promesas de Dios? ¿Confiamos nosotros en sus promesas? Quizá no del todo. Y por eso muchas veces no se cumplen en nuestras vidas y no se cumplen en nuestra iglesia. Porque no nos las acabamos de creer. Confiamos tanto a veces en nuestras capacidades, o no, que nos olvidamos de a quién tenemos detrás. Noé sabía a quién tenía detrás, ese Dios omnipotente que todo lo puede y que cumple sus promesas. Hay muchas promesas en la Biblia, las conocemos, y ahora no las voy a dar. Bueno, hay muchísimas, podéis buscarlas. Poned, ya que tenemos tanta tecnología, poned promesas de la Biblia y os saldrán 200. Pero a mí hay una que me ha venido a la cabeza mientras pensaba en todo esto. Y se encuentra en 1 Corintios 15:58. Seguro que conocéis este versículo, pero dejadme que os lo lea. Dice Pablo a los corintios, les dice, que eran unos piezas también, les dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y ojo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es inútil, no va a caer en saco roto. No es un trabajo que no sirva para nada. Si estamos, fijaros que hay una condición, si estamos firmes y constantes, como Noé, nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Pero fijaros en esa condición, firmes y constantes. No cuando nos va bien, no a momentos, no cuando nos apetece, no cuando tengo un rato, cuando lo que me toca es lo que me gusta, cuando voy a hacerlo con aquel que me cae bien, no con aquel que no me acaba de gustar, cuando no me supone ningún riesgo, cuando no me supone ningún esfuerzo. No. Aquí Pablo está diciendo firmes y constantes. Constante quiere decir siempre. En estos tiempos difíciles, con el COVID, en un mundo descreído,
con las dificultades con las que nos toca a veces lidiar, ¿verdad? Debemos recordar que nuestro trabajo no va a ser en vano. Muchas veces hacemos cosas, vamos a la iglesia, preparamos, no sale como pensábamos, no podemos llegar a personas, hacemos una actividad y no viene nadie, o hay gente que escucha pero nadie se acerca a nosotros a pedirnos hablar de algo. Bueno, pero ese trabajo no es en vano, porque el Señor sabe las cosas y muchas veces el trabajo va a venir al cabo del tiempo, las cosas van a dar su fruto al cabo de mucho tiempo, quizá nosotros ni lo veamos, pero el trabajo para el Señor no es en vano. Aunque a veces nos lo pueda parecer, y lo entiendo, porque a mí me pasa. Haces una cosa y ahora otra, y venga, ¿y esto para qué ha servido? Si no ha venido nadie, no ha escuchado nadie. Eso es lo que creemos nosotros. Imaginaos que sois Noé y estáis construyendo el arca en medio de la tierra, sin ayuda, sin que nadie lo entienda, más que tú. Pero la promesa de Dios resonaba en la cabeza de Noé. ¿Resuenan las promesas de Dios en nuestra cabeza? Quizás sea el momento de ir haciendo las nuestras. Quizás sea el momento de ir recordándolas, de ir refrescándolas, de ir dándonos cuenta de que las promesas del Señor son para mí y son para ti. ¿Las cosas están difíciles? Sí. ¿Es difícil predicar el Evangelio? Sí. ¿Es difícil vivir como el Señor quiere? Sí. ¿Es difícil? Sí. No te voy a mentir. Pero nuestro trabajo no es en vano. Nuestro trabajo sirve para algo. Sirve para el Señor. Y eso debería hacernos sentir a tope, henchidos, gozosos, alucinados de que Dios quiere hacer algo con nosotros, conmigo. Es una pasada. Termino y os recuerdo las 3 ideas que traía para compartiros. El mundo, primero, el mundo no es más malo, ni es más descreído, ni es peor, ni es más chungo, como dicen ahora, ¿verdad?, que otras veces. El mundo siempre ha estado de espaldas a Dios. Estaba lleno de maldad, Y nuestro mundo no está lleno de maldad. Tremendo. Por eso el mundo nos necesita. Eso no puede frenar nuestra labor. Al contrario, debería estimularnos. Segunda cosa, debemos ser constantes en la obra de Dios, como lo fue Noé. Es lo que nos toca. Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que servirle. Y si realmente le queremos servir, pues tenemos que hacer el trabajo que nos toca. Hay que ser constantes, como lo fue Noé, construyendo el barco. Vaya paliza. Sin ver quizá, claro, estamos hablando de que igual estuvo años allí, sin ver el final incluso, pero Noé siguió con su trabajo porque sabía que esa era su labor. Nosotros sabemos cuál es nuestra labor, como creyentes y como iglesia, y no podemos obviarla. Tercero, debemos confiar en las promesas del Señor. Porque ¿sabéis qué pasa? Que no estamos haciendo nuestra obra. No estamos haciendo la obra de la iglesia de la Barceloneta. No estamos haciendo la obra de los diáconos, ni la obra de Antonio, ni la obra de Pepito. No. No somos una entidad. No somos un club social. No somos una organización. No. No somos una ONG. No. Somos el pueblo de Dios. Nación santa. Y estamos aquí para hacer su obra. Si pensamos en esto y somos conscientes de ello, solo podemos que ir hacia adelante. Porque nuestro trabajo no será en vano. Confiando en las promesas del Señor, trabajando con constancia en este mundo tan complicado, tan difícil, tan descreído, pero trabajando para que la obra del Señor crezca y para que haya personas que puedan conocerle y que puedan conocer al Salvador, al Señor Jesús. Porque ¿sabéis qué pasa? Como dijo Jesús,
La mies es mucha y los obreros somos pocos. Y hay mucho campo, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Así que espero que el Señor nos ayude a poder entender todo esto y darnos cuenta de que tenemos que ser valientes, porque somos los hijos de Dios y somos su pueblo. Que el Señor nos bendiga y que nos guarde.